El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la comunidad católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, feliz domingo, feliz día de la Santísima Trinidad y feliz día del Padre. Lamentablemente la semana pasada tuvimos inconvenientes técnicos desde nosotros como equipo de comunicaciones y situación totalmente ajena a la radio, y no pudimos presentar nuestro programa en el día de Pentecostés, el día de la celebración de la Iglesia, el día de que la Iglesia se constituye como tal gracias al Espíritu Santo. Hoy, el domingo siguiente, es el día de la Trinidad, este Dios que es amor, y es tan grande su amor que se manifiesta en tres personas, en Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, celebremos esta alegría trinitaria en este domingo, Domingo de la Santísima Trinidad. Somos pueblo de Dios, iglesia peregrina, como una gran familia que camina unida. Debemos alcanzar en la pasión del pan, que nuestra fuente es el Dios de la vida. Venga a nosotros tu reino de amor, pon a tu pueblo de pie. Celebraremos contigo, Señor, renueva nuestra esperanza. Celebraremos contigo, Señor, una fiesta de nueva alianza. Somos cuerpo de Cristo, iglesia que comparte y que alimenta al mundo tan dolido de hambre. Debemos alcanzar en la fracción del pan, que nuestro amor es el Dios hecho carne. Venga a nosotros tu reino de amor, pon a tu pueblo de pie. Celebraremos contigo, Señor, renueva nuestra esperanza. Celebraremos contigo, Señor, una fiesta de nueva alianza. Somos templo sagrado del Espíritu Santo, como un hogar que acoge alegría y dolor. Debemos alcanzar en la fracción del pan, que nuestra fuerza es Dios consolador. Venga a nosotros tu reino de amor, pon a tu pueblo de pie. Celebraremos contigo, Señor, renueva nuestra esperanza. Celebraremos contigo, Señor, una fiesta de nueva alianza. Texto completo de la catequesis del Papa León XIV sobre la curación de Bartimeo. Ofrecemos el texto completo de la catequesis que el Papa León XIV predicó en la audiencia general de este pasado miércoles 11 de junio de 2025 sobre el pasaje evangélico en el que se narra la curación de Bartimeo. Queridos hermanos y hermanas, con esta catequesis quisiera poner nuestra mirada en otro aspecto esencial de la vida de Jesús, es decir, en sus curaciones. Por eso los invito a presentar ante el corazón de Cristo las partes más doloridas o frágiles de ustedes, aquellos lugares de su vida en los que se sienten paralizados y bloqueados. Pidamos al Señor con confianza que escuche nuestro grito y nos cure.
El personaje que nos acompaña en esta reflexión nos ayuda a comprender que nunca hay que abandonar la esperanza, incluso cuando nos sentimos perdidos. Se trata de Bartimeo, un hombre ciego y mendigo, que Jesús encontró en Jericó. El lugar es significativo. Jesús se dirige a Jerusalén, pero comienza su viaje, por así decirlo, desde los infiernos de Jericó, ciudad que se encuentra por debajo del nivel del mar. Jesús, de hecho, con su muerte fue a recuperar a ese Adán que cayó y que representa a cada uno de nosotros. Bartimeo significa hijo de Timeo. Describes a ese hombre a través de una relación, y sin embargo, él está dramáticamente solo. Pero este hombre también podría significar hijo del honor o de la admiración, exactamente lo contrario de la situación en la que se encuentra. Y dado que el nombre es tan importante en la cultura judía, significa que Bartimeo no consigue vivir de lo que está llamado a ser. Además, a diferencia del gran movimiento de personas que camina detrás de Jesús, Bartimeo permanece inmóvil. El evangelista dice que está sentado al borde del camino, por lo que necesita que alguien lo levante y lo ayude a seguir caminando. ¿Qué podemos hacer cuando nos encontramos en una situación que parece sin salida? Bartimeo nos enseña a apelar a los recursos que llevamos dentro y que forman parte de nosotros. Él es un mendigo, sabe pedir. Es más, puede gritar. Si realmente deseas algo, haz todo lo posible por conseguirlo, incluso cuando los demás te reprenden, te humillan y te dicen que lo dejes. Si realmente lo deseas, sigue gritando. El grito de Bartimeo, relatado en el Evangelio de Marcos, Hijo de David, Jesús, ten piedad de mí, se ha convertido en una oración muy conocida en la tradición oriental, que también nosotros podemos utilizar. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Bartimeo, ciego, pero paradójicamente ve mejor que los demás y reconoce quién es Jesús. Ante su grito, Jesús se detiene y lo llama, porque no hay ningún grito que Dios no escuche, incluso cuando no somos conscientes de dirigirnos a Él. Parece extraño que ante un ciego Jesús no se acerque inmediatamente a él, pero si lo pensamos bien, es la forma de reactivar la vida de Bartimeo. Lo empuja a levantarse, confía en su posibilidad de caminar. Ese hombre puede ponerse de pie, puede resucitar de su situación de muerte, pero para ello debe realizar un gesto muy significativo: debe arrojar su manto. Para un mendigo el manto lo es todo, es la seguridad, es la casa, es la defensa que lo protege. Incluso la ley protegía el manto del mendigo y obligaba a devolverlo por la tarde, si había sido tomado en prenda. Sin embargo, muchas veces lo que nos bloquea son precisamente nuestras aparentes seguridades, lo que nos hemos puesto para defendernos y que en cambio nos impide caminar. Para ir a Jesús y dejarse curar, Bartimeo debe exponerse a Él en toda su vulnerabilidad. Este es el paso fundamental para todo camino de curación. Incluso, la pregunta que Jesús le hace parece extraña: ¿qué quiere que haga por ti? Pero en realidad no es obvio que queramos curarnos de nuestras enfermedades. A veces preferimos quedarnos quietos para no asumir responsabilidades. La respuesta de Bartimeo es profunda. Utiliza el verbo anablepein, que puede significar ver de nuevo, pero también podremos traducirlo como levantar la mirada. Bartimeo, de hecho, no solo quiere volver a ver, también quiere recuperar su dignidad para mirar hacia arriba. Hay que levantar la cabeza. A veces las personas se bloquean porque la vida les ha humillado tanto y solo desean recuperar su valor. Lo que salva a Bartimeo y a cada uno de nosotros es la fe. Jesús nos cura para que podamos ser libres. Él no invita a Bartimeo a seguirlo, sino le dice que se vaya, que se ponga en camino. Marcos, sin embargo, concluye el relato refiriendo que Bartimeo se puso a seguir a Jesús. Ha elegido libremente seguir a aquel que es el camino. Queridos hermanos y hermanas, llevemos con confianza ante Jesús nuestras enfermedades y también las de nuestros seres queridos.
Llevemos el dolor de quienes se sienten perdidos y sin salida. Clamemos también por ellos, y si estemos seguros de que el Señor nos escuchará y se detendrá. Nuevo nuncio en Chile. Monseñor Curián Matthew Valleluncal, arribó esta mañana al país. Siendo acogido por el Comité Permanente del Episcopado en pleno y el encargado de negocios de la Nunciatura Apostólica, el nuncio de su santidad manifestó su alegría por llegar a representar al Papa en Chile, en sus primeras palabras al iniciar su misión pastoral y diplomática. El presidente de la Conferencia Episcopal, René Rebolledo Salinas, arzobispo de La Serena, expresó sobre el primer encuentro con Monseñor Curián en el Aeropuerto Internacional de Santiago. Al saludar al señor nuncio apostólico, le di la más cordial bienvenida, también en nombre de mis hermanos obispos de la Conferencia Episcopal. Le manifesté nuestra alegría por su nombramiento y total disposición a colaborar con él en la misión que le encomendará el Santo Padre. Le aseguré también nuestras plegarias por un fecundo ministerio en nuestro país. Finalmente le compartí la alegría de la Iglesia en Chile por la elección del Papa León XIV, a quien él representa. Tras dichas palabras, Monseñor Curián Valleluncal dio las gracias por la acogida que señaló no esperar. Estoy muy contento de llegar aquí y venir a representar al Santo Padre en este hermoso país con esta gran tradición. Agregando que hace unos días estuvo con el Papa León, quien le pidió saludar a los obispos y a todos los chilenos enviando sus oraciones por el país. El arzobispo Monseñor Curián Matthew Valleluncal nació en Badabador, India, el 4 de agosto de 1966. Fue ordenado sacerdote el 26 de diciembre de 1991. Es doctor en Derecho Canónico, habla francés, inglés, italiano, español y alemán. El 13 de junio de 1998 entró en el servicio diplomático de la Santa Sede y trabajó en las nunciaturas apostólicas de Guinea, Corea, República Dominicana, Bangladesh, Hungría y Egipto. El 3 de mayo de 2016 fue nombrado nuncio apostólico en Papúa Nueva Guinea. Posteriormente, el 21 de septiembre del mismo año fue nuncio apostólico en las Islas Salomón. El 1 de enero de 2021 fue nuncio apostólico en Argelia y en Túnez. El 2 de febrero del mismo año fue nombrado nuncio apostólico en Chile el pasado 15 de marzo de 2025. Esto por el Papa Francisco. La Iglesia en Chile firme en defensa de la vida ante un proyecto arbitrario que busca el aborto sin causales. El gobierno de Chile presentó un proyecto de ley que busca modificar la actual legislación sobre el aborto, eliminando las 3 causales que limitaban su implementación e imponiendo solo un límite de semanas de gestación para acceder a la práctica. Ante esta realidad, la Iglesia Católica se mantiene firme en la defensa de la vida desde la concepción. Hasta ahora, y según la ley aprobada en 2017 durante el gobierno de Michelle Bachelet, el aborto es legal en Chile bajo 3 causales: riesgo de vida para la gestante, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo resultado de violación. Con el nuevo proyecto, el gobierno de Gabriel Boric pretende que se eliminen las causales y que la práctica sea legal hasta las 14 semanas de embarazo. El arzobispo de Santiago y primado de Chile, cardenal Fernando Chomalí, aseguró al reinaugurar el Templo de la Asunción que la Iglesia está comprometida con el bien común, y como estamos comprometidos con el bien común, como nos interesa la vida, porque formamos parte de la sociedad, afirmó, hará todo lo posible para proteger la vida desde el momento de la fecundación hasta la muerte natural. Además, en una exposición sobre el tema, el también experto en bioética sentenció: este proyecto legitima la violencia como una forma de resolver conflictos. Yo no niego que hay embarazos complejos, es evidente, pero ¿cómo se mide el talante de una sociedad? En la medida en que es capaz de hacerse cargo de esa persona, consideró.
En ese marco respaldó sus argumentos con documentos de la Fundación Chile Unido, que lleva 26 años acompañando a mujeres con embarazo vulnerable. La evidencia es muy clara. Cuando se acoge y acompaña a la mujer en ese momento, cerca del 70% continúa con su embarazo. Quiero dejar bien en claro que nuestra clara oposición al aborto también va acompañado de una acción dirigida a ayudar a aquellas mujeres que tienen embarazos complejos. Creo que eso es tremendamente importante, subrayó, destacando la acción de instituciones como la Universidad Católica y la Fundación San José. El Estado tiene la obligación de proteger al más débil, y al establecer una distinción basada en la etapa del desarrollo, se introduce una jerarquía que permite que algunos seres humanos puedan convivir y otros no. Y es una jerarquía arbitraria, observó el cardenal Chomalí. ¿Por qué a las 14 semanas sería ilícito, tendría el aporte del Estado, y a las 14 un día sería un delito? ¿Quién me explica eso?, cuestionó. Eso es arbitrariedad. Nosotros vamos a tener la arrogancia, la verdad, de decidir que una persona, un ser humano, a cierta etapa de gestación puede vivir o no puede vivir. Eso alguien tiene que explicar por qué, insistió. Consultado por los medios sobre el tema, el arzobispo aclaró: estamos en una sociedad democrática y por lo tanto el presidente tiene el derecho de plantear el aborto legal, como también todas las instancias de la patria, incluida la Iglesia. Por supuesto, tenemos el derecho de decir que es una mala política porque elimina la vida humana inocente, porque no se respeta la vida del más débil y evidentemente es un atentado grave contra el primer derecho que tienen los seres humanos, que es el derecho a la vida. Nosotros siempre vamos a trabajar en favor de la vida bajo todas circunstancias, sostuvo. En cuanto a participar en un debate, aclaro que debe ser uno que se fundamente en la ciencia, que se fundamente en la filosofía, que se fundamenta en la ética, en la teología, y desde el punto de vista, el aborto es la eliminación de un ser humano inocente y nosotros jamás vamos a estar de acuerdo con eso. Yo soy muy consciente que hay dramas que son terribles y los conozco. Dramas horrorosos respecto de mujeres que se sienten solas y que están abandonadas. Eso lo reconozco, pero el talante de una sociedad se mide en la capacidad de hacerse cargo de los más débiles. Ese es el punto nada más, sintetizó. Parte del cuidado de la democracia es escuchar estas instancias y que la gente y que los diputados, los senadores, actúen en conciencia y en ciencia. Tan simple como eso, cerró. Quien también se refirió al tema fue Monseñor Juan Ignacio González Errázuriz, obispo de San Bernardo, en una de sus últimas homilías. Como saben, por desgracia para nuestra patria, esta semana el presidente de la República ha introducido en el Parlamento un proyecto de ley que permite el aborto sin causal alguna hasta las 14 semanas. Es un acto aberrante quitar la vida a un ser humano porque sí, nunca se la puede quitar. Ya lo discutimos esa semana y tantos años atrás, cuando en otro momento de la historia se introdujo el aborto de las 3 causales, todas ellas discutibles, recordó. Pero la autoridad ha visto que el país no ha reaccionado según lo que ellos querían, y en 10 años de vigencia o los que lleve la ley del aborto, se han realizado 6.000 abortos en todo Chile, precisó el prelado. Uno diría poco, pero son 6.000 personas que han sido privadas de su posibilidad de estar en esta tierra, lamentó. Pero ahora se quiere introducir una ley que directamente permite actuar sin causal alguna y se están dictando instrucciones para que en todos los hospitales públicos y privados haya esa posibilidad y a nadie se le pueda negar, alertó. Porque lo que ha sucedido, como se lo ha explicado en otras ocasiones, es que en muchas partes el 100% de los médicos dedicados a los temas de ginecología y obstetricia dicen no. Yo objeto esta ley porque es un derecho humano de todos nosotros, nunca ser obligados a actuar contra nuestra conciencia. Una autoridad que introduce una ley de aborto libre en un país como Chile, en cualquier país, pierde su legitimidad moral. Hay que decirlo en todas sus palabras, aseguró. Y cada uno tiene que actuar en consecuencia en la defensa del bien, alentó. Ya. Día del Padre. 10 consejos para ser un buen papá.
En su saludo por el Día del Padre, que se celebra en muchos países este domingo 15 de junio, el arzobispo de Piura, Perú, Monseñor José Antonio Eguren, propuso 10 consejos para ser un buen papá. Los consejos son los siguientes. Primero, mi homenaje a los padres que, como cabeza de sus familias y en comunión de amor con sus esposas, ejercen su paternidad, engendrando vida para después orientarla hacia su plenitud por medio de la educación humana y cristiana de sus hijos. Segundo, la fiesta de hoy es ocasión para afirmar que todos nacemos de un hombre y de una mujer, y que en la relación con papá y con mamá es donde se da el auténtico proceso de la maduración humana. Tercero, la familia se funda en el matrimonio entre un varón y una mujer, es decir, en la unión complementaria de ambos, en las que se enriquecen mutuamente y encuentran el don de los hijos, el fruto más maravilloso de su amor. Cuarto, un buen papá es el que se alegra cuando su hijo hace lo correcto, animándolo a que persevere en el camino de la verdad, del bien y del amor. Quinto, un buen papá trata siempre de enseñarle a su hijo lo que éste aún no sabe, lo que corrige cuando comete un error, orienta su corazón a lo más noble y digno, lo protege y le advierte de los peligros, levanta su ánimo ante las dificultades y fracasos, y todo ello lo hace con cercanía, afecto, paciencia y con una firmeza que no humilla. Sexto, querido papá, ama con ternura y fidelidad a tu esposa, porque amar a la madre de tus hijos es lo mejor que un padre puede hacer por ellos. Los hijos, al ver el amor estable entre papá y mamá, crecen con seguridad y se proyectan a la vida con confianza. Séptimo, a las familias cristianas y católicas, mi llamado para que Jesús esté en el centro de la vida familiar. De esta manera el amor alimentará las relaciones familiares, el hogar conseguirá del Señor Jesús la esperanza y la fuerza para el camino de la vida diaria. Octavo, papá, que la misa dominical sea el centro de la semana cristiana de tu familia. No descuides la catequesis en tu hogar. Noveno, mediten la palabra del Señor en espacios de oración familiar y recen el Santo Rosario juntos, una oración tan fácil y al mismo tiempo tan rica y poderosa que merece ser recuperada en el hogar cristiano. No se olviden, la familia que reza unida permanece unida. Y décimo, el día de hoy en que celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad, el misterio de los misterios, ocasión en que confesamos que Dios es uno solo y a la vez Trinidad de personas, es decir, 3 personas de una sola naturaleza divina e iguales en su dignidad, reafirmamos que creemos que la familia es imagen de Dios, que en su misterio más íntimo no es una soledad, sino una familia. En la comunión de amor de las 3 personas divinas, nuestras familias tienen su origen, su modelo perfecto, su motivación más bella y su último destino. Bonus, para concluir, Monseñor Eguren alentó a los padres para que San José sea siempre su modelo a seguir, como él custodia siempre con amor a tu esposa y a tus hijos. Estos 6 papás llegaron a ser santos. Hoy, al celebrarse el Día del Padre, compartimos la historia de algunos papás que alcanzaron la santidad y son fuente de inspiración para muchos. Primero, San José. Dios le encomendó a San José una gran responsabilidad y privilegio: ser el padre adoptivo de Jesucristo y el casto esposo de la Virgen María. San José era carpintero y descendiente del rey David. Cuando se fue a Belén con María para registrarse en el censo, ella dio luz a Jesús en un establo, y luego tuvieron que huir a Egipto para evitar que el niño fuera asesinado por orden del rey Herodes. San José educó a Cristo y le enseñó el oficio de carpintero. Se le conoce como el patrono de la buena muerte porque, según la tradición, murió acompañado y consolado por Jesús y María. En un discurso, el Papa Francisco destacó que San José supo descansar en Dios en la oración, levantarse con Jesús y María y ser una voz profética en medio del mundo. Segundo, San Luis Martín. San Luis Martín fue esposo de Santa Cecilia Guerin,
y padre de 5 hijas. Entre ellas destacan Santa Teresa de Lisieux, doctora de la Iglesia, y Leonía, cuya causa de beatificación se abrió en 2015. Cuando era joven, Luis quiso ser religioso de la congregación hospitalaria del Gran San Bernardo, pero no fue admitido porque no sabía latín. Aprendió el oficio de relojero y se estableció en Alençon, Francia, donde conoció a su futura esposa. Luis y Celia se casaron el 13 de julio de 1858 y tuvieron 9 hijos, de los cuales sobrevivieron 5 mujeres. El matrimonio tenía una intensa vida espiritual y formó a las niñas para que fueran buenas católicas y ciudadanas respetables. Celia murió de cáncer en 1877. Luis se hizo cargo de sus hijas y se mudaron a Lisieux. Con el pasar de los años, todas abrazaron la vida religiosa. El santo padecía una enfermedad que lo fue mermando hasta que perdió sus facultades mentales. Murió en 1894. En octubre de 2015, Luis y su esposa Celia fueron el primer matrimonio en ser canonizado. Su fiesta se celebra el 12 de julio, día de su aniversario de bodas. Santo Tomás Moro. Tomás Moro nació en Londres en 1477 y en 1505 se casó con Jane Colt, con quien tuvo un hijo y 3 hijas. Sin embargo, su esposa murió joven y él volvió a contraer nupcias con Alice Middleton. San Juan Pablo II dijo que Santo Tomás Moro fue un marido y un padre cariñoso y fiel, profundamente comprometido con la educación religiosa, moral e intelectual de sus hijos. Su casa acogía yernos, nueras y nietos. Su excelente carrera como abogado lo llevó al Parlamento inglés y años más tarde llegó a ocupar puestos importantes de gobierno, luego de que su libro Utopía llamara la atención del rey Enrique VIII. Fue encarcelado por oponerse a los deseos del monarca de repudiar a su esposa para casarse con otra mujer y separarse de la Iglesia Católica para formar la Iglesia Anglicana. Su hija Margarita lo visitaba en la prisión con frecuencia. Rezaban juntos por mantenerse firmes en sus convicciones y fue declarado traidor y decapitado el 6 de julio de 1535. San Isidro Labrador. Desde pequeño, San Isidro trabajó labrando, cultivando y cosechando campos en España. Se casó con una campesina que también llegó a ser santa, María de la Cabeza. Tuvieron un hijo que, según la tradición, cayó a un pozo con una canasta. Rezaron con fervor y entonces las aguas empezaron a subir hasta que apareció el pequeño ileso. Los domingos por la tarde solía pasear con su familia por los campos. Después de haber criado a su hijo, San Isidro y Santa María de la Cabeza decidieron separarse para tener una vida entregada totalmente a Dios. Él se quedó en Madrid y ella partió a una ermita. San Isidro pasó el resto de su vida labrando los campos y rezando. Murió el 30 de noviembre de 1172. San Luis de Francia. Luis IX nació en 1214 y fue coronado rey de los franceses a los 12 años bajo la regencia de su madre, quien le solía decir: hijo, prefiero verte muerto que en desgracia de Dios por el pecado mortal. En 1234 es declarado mayor de edad y asume sus funciones como monarca. Se casa con la virtuosa Margarita de Provenza, quien le ayudaría a alcanzar la santidad. Tuvieron 11 hijos. El rey se distinguió por su bondad, justicia, caridad y piedad. Educó a sus hijos tal como lo hizo su madre con él. Participó en 2 cruzadas para recuperar los lugares santos y frenar las invasiones musulmanas. En la segunda cruzada enfermó de disentería cerca de Cartago, norte de África. Esto lo llevó a su muerte en agosto de 1270. Le dejó un testamento espiritual al hijo que le sucedería, el futuro Felipe III, donde le dio instrucciones para ser un gobernante sabio, justo y santo. Por último, San Esteban de Hungría.
San Esteban fue rey de Hungría, esposo de la beata Gisela de Baviera y padre de San Emérico. Tuvo un gran cariño por la Iglesia y procuraba ser un ejemplo de piedad para sus súbditos. Solía disfrazarse para salir de noche a repartir ayudas. Educó a su hijo con esmero y le dejó escritos varios consejos sobre las virtudes que debe cultivar un monarca. Juntos defendieron al reino del ataque de Conrado II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, el joven falleció durante una cacería. Cuando se enteró de la noticia, Esteban exclamó: «El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea Dios». El rey nombró como sucesor a su sobrino Pedro Orseolo. El santo murió el 15 de agosto de 1038, día de la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, de quien fue un gran devoto. Aleluya. Me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya. Del Evangelio según San Juan. Jesús dijo a sus discípulos: «Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les digo, recibirá de lo mío y no se lo anunciará a ustedes». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Dios no es un ser solitario y aburrido. Dios es música, alegría, fiesta. Así lo quieren expresar nuestros hermanos orientales cuando dicen que la Santísima Trinidad es perijoresis, es decir, danza. Dios, que salta de júbilo en una danza eterna de amor. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es familia. Dios es comunidad. Dios es éxtasis de amor. El Padre se da totalmente en el Hijo. El Padre y el Hijo se entregan al Espíritu Santo en un abrazo de unidad. La Trinidad es el amante, el amado y el amor. El Padre es el que ama, es fuente y origen de todas las luces. Él lo ha creado todo por amor a los seres humanos. En la primera lectura de hoy dice: «Y su delicia es estar con los hijos de los hombres». Y tuvo la genial idea de crear una criatura semejante a Él, capaz de escuchar la música de Dios. Al lugar donde esto sucedía se le denominó paraíso, y nuestros primeros padres escuchaban embobados la música de Dios a la brisa de la tarde. Pero Dios creó a nuestros padres libres, con capacidad de decidir por sí mismos.
Y Dios se arriesgó a que unas criaturas creadas a su imagen y semejantes a Él le pudieran decir no. Y a eso se le llama pecado. Decir a Dios que no es no querer escuchar su música, es no querer entrar en sintonía con Él, es no creerle a Dios capaz de hacernos felices y buscar la felicidad por nuestra cuenta, y por eso fueron arrojados del paraíso. El Hijo es el amado. El Padre, en un arranque de generosidad para llevar adelante sus proyectos, nos entregó lo mejor que tenía, su propio Hijo. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice el Evangelio de hoy. Y este Hijo solo tenía una ilusión en este mundo, que sonara de nuevo aquí en la tierra la música de Dios que es el amor. Y Jesús cantó esa música en tono mayor y en tono menor. En tono mayor, cuando hablaba de Dios su Padre, un Dios Abba, y esa palabra nunca caía de sus labios. Un Dios que no ha mandado su Hijo al mundo para juzgar, ni condenar, ni castigar, sino para salvar. Jesús también cantó en tono menor, cuando Dios viene a los suyos, y los suyos no lo reciben, cuando los hombres prefieren las tinieblas a la luz. Con todo, Jesús sueña con un mundo de hermanos, un mundo de iguales, con una humanidad, con una gran familia. Pero esto era demasiado revolucionario y lo mataron. Mataron su cuerpo, pero no su alma ni sus sueños, ni tampoco su música. Al resucitar, todo comienza de nuevo, con nueva fuerza. Para eso nos envía su Espíritu. Y el Espíritu Santo es el amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, señala la segunda lectura. Está encargado de tomar la batuta en esta orquesta y hacer resonar en este mundo la canción de la alegría, la melodía de la fraternidad. También, como buen director de orquesta, tiene que estar afinando constantemente a unos músicos que se bajan de tono, que desafinan demasiado. Y desafinamos cuando seguimos creyendo que Dios es un ser lejano, que condena y que castiga, y no un Padre que acoge, perdona, besa, acaricia, en resumen, que ama. Desafinamos cuando queremos comprar a Dios con nuestro esfuerzo y nuestras obras y no nos damos cuenta que Él es gratuito y que no lo podemos comprar con nada. Desafinamos cuando no nos amamos, cuando no buscamos la unidad, cuando somos personas pantallas y no puentes. Nadie expresó mejor lo que era la Trinidad como San Juan de la Cruz, donde habla de un Dios Padre como una música callada, de un Dios Hijo como la soledad sonora y un Dios Espíritu Santo como la cena que recrea y enamora. Canta y alaba
La Santísima Trinidad, un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Iglesia dedica hoy domingo, después de Pentecostés, a la celebración del Día de la Santísima Trinidad. Un misterio es todo aquello que no podemos entender con la razón. Es algo que solo podemos comprender cuando Dios nos lo revela. El misterio de la Santísima Trinidad, un solo Dios en tres personas distintas, es el misterio central de la fe y de la vida cristiana, pues es el misterio de Dios en sí mismo. Aunque es un dogma difícil de entender, fue el primero que entendieron los apóstoles. Después de la resurrección comprendieron que Jesús era el Salvador enviado por el Padre, y cuando experimentaron la acción del Espíritu Santo dentro de sus corazones en Pentecostés, comprendieron que el único Dios era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los católicos creemos que la Trinidad es una. No creemos en tres dioses, sino en un solo Dios en tres personas distintas. No es que Dios esté dividido en tres, pues cada una de las tres personas es enteramente Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen la misma naturaleza, la misma divinidad, la misma eternidad, el mismo poder, la misma perfección. Son un solo Dios. Además, sabemos que cada una de las personas de la Santísima Trinidad está totalmente contenida en las otras dos, pues hay una comunión perfecta entre ellas. Con todo esto, las personas de la Santísima Trinidad son distintas entre sí, dada la diversidad de su misión. Dios, Hijo, por quien son todas las cosas, es enviado por Dios Padre, que es nuestro Salvador. Dios Espíritu Santo, en quien son todas las cosas, es el enviado por el Padre y por el Hijo, nuestro santificador. Lo vemos claramente en la creación, en la encarnación y en Pentecostés. En la creación, Dios Padre está como principio de todo lo que existe. En la encarnación, Dios se encarna por amor a nosotros, en Jesús, para liberarnos del pecado y llevarnos a la vida eterna. En Pentecostés, el Padre y el Hijo se hacen presentes en la vida del hombre, en la persona del Espíritu Santo, cuya misión es santificarnos, iluminándonos y ayudándonos con sus dones a alcanzar la vida eterna. Para explicar este gran misterio existen ciertos símbolos que son entendibles a nuestra razón. La Santísima Trinidad es simbolizada como un triángulo. Cada uno de los vértices es parte del mismo triángulo y sin embargo cada uno es distinto. También podemos simbolizar a la Santísima Trinidad como una vela encendida. La vela en sí misma simboliza al Padre. La cera que escurre es el Hijo, que procede del Padre, y la llama encendida es el Espíritu Santo. Los tres son vela, pero son distintos entre sí. Hay quienes simbolizan a la Santísima Trinidad en forma de trébol. Cada una de las hojas es trébol, pero son distintas entre sí. ¿Qué hacemos al persignarnos? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es costumbre de los católicos repetir frecuentemente estas palabras, principalmente al principio y al fin de nuestras acciones. Cada vez que hacemos la señal de la cruz sobre nuestro cuerpo, recordamos el misterio de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre ponemos la mano sobre la frente, señalando el cerebro que controla todo nuestro cuerpo, recordando en forma simbólica que Dios es la fuente de nuestra vida. Y del Hijo, ahí colocamos la mano en el pecho, donde está el corazón que simboliza el amor. Recordamos con ello que por amor a los hombres Jesucristo se encarnó, murió y resucitó para liberarnos del pecado y llevarnos a la vida eterna. Y del Espíritu Santo, colocamos la mano en el hombro izquierdo y luego en el derecho, recordando que el Espíritu Santo nos ayuda a cargar con el peso de nuestra vida, el que nos ilumina y nos da la gracia para vivir de acuerdo a los mandatos de Jesucristo.
Algunas personas argumentan que no es verdad porque no podemos entender el misterio de la Santísima Trinidad a través de la razón. Esto es cierto, no podemos entenderlo con la sola razón. Necesitamos de la fe, ya que se trata de un misterio. Es un misterio hermoso en el que Dios nos envía a su Hijo para salvarnos. Fray Nelson propone 7 puntos esenciales sobre el misterio de la Santísima Trinidad. Fray Nelson Medina, sacerdote dominico conocido por su apostolado en Internet, presentó 7 puntos esenciales para entender el misterio de la Santísima Trinidad, cuya fiesta se celebra hoy, domingo 15 de junio. En declaraciones a Así Prensa, el también doctor en Teología Fundamental precisó que todos los cristianos podemos reconocer sin dificultad 2 cosas: que el misterio fundamental de nuestra fe es la afirmación del misterio trinitario, y que por esa misma razón es el misterio más difícil de presentar o explicar. Sin embargo, hay algunos puntos esenciales que conviene recordar y que, preservando el misterio, de alguna manera nos ayudan a hacerlo nuestro y aplicarlo a nuestra vida. Continuó. Primero, el uso de la razón humana. Fray Nelson indicó que algunas afirmaciones generales sobre Dios son accesibles usando la sola razón humana. Por ejemplo, saber con certeza que Dios existe y cuáles son sus atributos fundamentales es posible a través de un camino de argumentación que no es fácil, pero sí posible. Entre otros autores, Santo Tomás de Aquino nos ha dejado bellas exposiciones al respecto, resaltó. Segundo, Dios se ha revelado. El dominico colombiano destacó que saber sobre el misterio íntimo de Dios sobre su plan para con nosotros es algo que solo ha sido posible porque Él nos lo ha revelado. El camino de esa revelación corresponde con el camino que recorrió el pueblo de Dios, el mismo que está contenido en la Sagrada Escritura y que tiene su culmen en Jesucristo, el cual pudo decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tercero, un solo Dios. El doctor en Teología Fundamental indicó que un tercer punto a tener en cuenta es que la Escritura es clara y consistente en enseñarnos que hay un solo Dios. A la vez nos enseña que Jesucristo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Esto plantea el núcleo del misterio. ¿Cómo se reconcilian estas afirmaciones que Dios es uno y que se afirma de 3 que cada uno es Dios? Esta pregunta, que es a la vez ardua e ineludible, tuvieron que enfrentar los cristianos. Sus respuestas fueron diversas y en varias ocasiones erróneas. Cuarto, intentos desacertados. Además, el sacerdote colombiano indicó que los intentos erróneos de solución a la cuestión trinitaria fueron básicamente hacia 2 extremos. El primero es hablar del Hijo y del Espíritu simplemente como manifestaciones de un único Dios, a la manera de una persona que se cambia de vestido según las circunstancias, mientras que el segundo es presentar al Hijo y al Espíritu Santo como menores al Padre, por ejemplo, como criaturas suyas. No es fácil, pero sí es posible ver que estas propuestas no responden adecuadamente al conjunto de la Escritura, subrayó Fray Nelson. Quinto, conceptos fundamentales. A lo largo de un proceso que ocupó varios siglos, los cristianos, guiados por santos y doctos pastores, a los que llamamos con respeto padres de la Iglesia, se dieron cuenta de que era esencial establecer una diferencia entre 2 series de conceptos: por una parte naturaleza, sustancia y esencia, y por otra parte el concepto de persona y las relaciones entre las divinas personas, sostuvo. Sexto, esencia y sustancia. Fray Nelson se refirió a sí mismo que la propuesta católica fundamental es que en Dios hay una sola esencia y una sola sustancia, y que las distintas personas no son otras sustancias. Esto porque todo lo que tiene el Padre se lo ha dado al Hijo, desde siempre, y de modo que no hay nada que en el ser del Padre que no sea el ser mismo del Hijo. Y por eso la generación del Hijo no multiplica la sustancia única e indivisa del único Dios.
Esto que decimos respecto al Padre y el Hijo vale también para la relación del Padre y el Hijo con respecto al Espíritu Santo, precisó el dominico. Y séptimo, no hay analogía perfecta. Fray Nelson Medina indicó a Así Prensa que aunque no tenemos una analogía perfecta entre el ser de Dios y ninguna criatura, cierto paralelo puede establecerse cuando pensamos con San Agustín, que las tres principales potencias del alma tienen alguna correspondencia con las personas divinas. Eso podría explicarse de este modo. Nuestra memoria reconoce el poder de Dios Padre, nuestra inteligencia busca descansar en la sabiduría de Dios Hijo, y nuestra voluntad tiende a amar y ser amada como solo es posible en el amor por esencia, que es el Espíritu Santo. Fray Nelson Medina concluye precisando que todas las posibles explicaciones no resuelven el misterio, pero sí nos ayudan a hacerlo más cercano y a vivirlo con más generosidad y gozo. ¿Qué dice el Catecismo sobre la Santísima Trinidad? El Catecismo de la Iglesia Católica señala en el numeral 234 que el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo, es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina, es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de fe, indica el texto. Hermanos y hermanas, les compartimos las noticias e informaciones del Semanario Diocesano, el amigo de la familia. En la página 1, el peregrinar, su sentido y finalidad. Del Salmo 84, dichoso quien encuentra en Dios su fuerza y en su corazón decide el santo viaje. Esta visión del peregrino en contexto de nuestro jubileo 2025, Peregrinos de Esperanza. En la página 2, velada en la celebración de los 25 años de vida religiosa del Padre Pedro Carrera Reyes en el Liceo San José. También campaña solidaria en el Liceo María Auxiliadora. En otras noticias, Pentecostés, un fuego que transforma, celebración en la escuela La Milagrosa. Confirmaciones en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Comunidad parroquial de Puerto Williams reconoce el servicio generoso de doña Teresa Muñoz. Y cierra la página 2, confirmaciones en la parroquia Catedral. En la página 3, Vigilia Diocesana de Pentecostés. También acción de gracias ecuménica en el 92º aniversario de la Policía de Investigaciones, PDI. En Williams se vivió también la Vigilia de Pentecostés y se anuncia la colecta solidaria para la Casa del Samaritano. Nuestros 28 hermanos mayores nos necesitan, que se está recibiendo artículos de higiene personal y artículos de aseo. La página 4 finaliza con el aviso del Corpus Christi en este año del jubileo. Esto se celebrará el próximo domingo 22 de junio a las 5 de la tarde en la Plaza de Armas Muñoz Gamero. Santoral Católico de la Semana, hoy domingo 15 de junio en el Día de la Santísima Trinidad, y desde ya felicitamos a los jóvenes que realizarán el sacramento de la confirmación en nuestro santuario a las 16 horas. Y también le recordamos, también hay un saludo especial, me olvidaba, para el Día del Padre, hoy día también que se celebra. Y ahora les recordamos el elenco de santos y santas que se celebrarán esta semana que se inicia, para que aprovechen de saludar a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 15, San Leonidas. Mañana lunes 16, San Aurelio. El día martes 17, San Ismael. El día miércoles 18, San Salomón. El día jueves 19, San Romualdo. El día viernes 20, Santa Florencia y Santa Florentina. El día sábado 21, San Luis y San Raúl. Y el próximo domingo 22, San Paulino de Nola. Mis hermanos, mis hermanas, nos despedimos en este domingo 15 de junio, Día del Padre en nuestro país Chile, porque justamente
tenemos que dar paso a otras programaciones de nuestra radio, pero también queremos aprovechar este momento de invitarlos para el próximo domingo a las 5 de la tarde. En este domingo después de Pentecostés son 3 domingos importantes, necesarios, en los cuales se celebran a nuestro Señor, primero en Trinitario como el día de hoy, pero el próximo domingo en su cuerpo y en su sangre, Corpus Christi. La Eucaristía, el mayor regalo que nos da el Señor para que tengamos su presencia real, tangible, constante como alimento y como adoración, lo queremos celebrar en este año jubilar a las 5 de la tarde en la Plaza Benjamín Muñoz Gamero, al frente de la Catedral. Invitados todas y todos para que nos encontremos, repito, 5 de la tarde, al frente de la Catedral, en la Plaza Benjamín Muñoz Gamero. Hermanos y hermanas, que estén muy bien, que el Señor nos bendiga a todos y nos conceda una feliz semana. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.